El campo está en pie de guerra en Europa. Agricultores y ganaderos se han levantado en diferentes países contra las políticas agrarias de sus respectivos gobiernos y también de la Comisión Europea. El detonante ha sido en gran medida el recorte de subsidios al diésel y de otros beneficios fiscales para agricultores y ganaderos. Pero expertos coinciden en apuntar que esto ha sido la última gota que llena un vaso colmado durante años con insatisfacción y miedo al futuro. ¿Qué se esconde tras esta ola de manifestaciones? ¿Están justificadas las protestas? ¿Podría este descontento dar aún más alas a la ultraderecha europea? Se lo explicamos en DW Analiza. Las razones del enojo y la frustración del campo europeo varían de un país a otro. La sensación que cunde entre las diferentes protestas es, sin embargo, la misma. Agricultores y ganaderos temen por su presente y también por su futuro. Todo comenzó en Países Bajos en 2019 y 2020. Miles de agricultores salieron entonces a las calles contra regulaciones medioambientales. Las protestas saltaron después a Francia y a Alemania, las dos principales economías del bloque, y posteriormente a España, Irlanda, Rumania y Polonia. Los motivos son diversos. En Francia, empresarios del campo protestan por una reducción de sus ganancias, el aumento del precio del combustible y las regulaciones europeas que consideran excesivas. En Polonia, las quejas se dirigen sobre todo contra las facilidades para la entrada al mercado europeo de productos agrarios ucranianos. Bruselas quiere apoyar así a Kiev en plena guerra contra Rusia. En España, el campo pide auxilio ante los efectos de una sequía que se agrava. Y aquí en Alemania, el detonante fue la eliminación de subsidios al diésel, así como de otros beneficios fiscales. El gobierno alemán decidió los recortes al campo después de que el Tribunal Constitucional le prohibiese usar para otros asuntos créditos adquiridos por el Estado para enfrentar las consecuencias de la pandemia. El pasado 15 de enero tuvo lugar en el centro histórico y político de Berlín la hasta ahora mayor marcha de agricultores en la actual ola de protestas del campo alemán. A la concentración también se sumaron cazadores, transportistas y otros trabajadores de profesiones manuales. Salimos a la calle para escuchar sus razones. Aquí tenemos algunas de ellas. Wir sind hier, weil wir nicht nur mit der Dieselsubventionsstreichung unzufrieden sind, weil auch die ganze Agrarpolitik in den letzten Jahren viel zu wünschen übrig gelassen hat. Man hat viel über die Bauern gesprochen, aber selten oder gar nicht mit den Bauern. Es geht eigentlich darum, dass die Landwirtschaft wieder einen Platz in dieser Gesellschaft kriegt. Wir fordern Stopp von Farm to Fork, von Green Deal, weg mit den ganzen Abgaben und Auflagen, mit den praxisfernen Auflagen für die Landwirtschaft, Schluss mit dem Preisdruck durch Importe und Monopole, Verbot von Gentechnik und Laborfleisch, feuerfrei auf Wölfe. Also ein ganzes Paket. Die Landwirtschaft muss wieder eine Berechtigung kriegen in der Gesellschaft. Ich hatte bis vor 3 Jahren einen Hof mit Milchvieh und so weiter, aber das wurde immer schlimmer. Und da habe ich gesagt, ich höre damit auf. Und das tun ja viele meiner Kollegen auch. 70% meiner Kollegen haben keine Nachfolger. Also da wird es doch einen ziemlichen Zusammenbruch auch geben. Las declaraciones de estos agricultores alemanes muestran un mar de fondo más complejo de lo que parece a primera vista. Expresan miedo y rabia por lo que consideran desdén y olvido de la política respecto al campo. Wir reden im Rahmen dieser Protestwelle immer wieder von dem Fass und dem Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und ich glaube, dieser Tropfen bestehend aus diesen Haushaltskürzungen im Landwirtschaftsbereich, den Agrardiesel und die Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge, das ist nur ein Punkt. Der andere Punkt ist, und der ist viel entscheidender meines Erachtens nach, der Inhalt des Fasses, bestehend aus hohem Preisdruck, Globalisierung, verschiedenen Krisenlagen, in denen wir uns derzeit befinden. Und dazu gehörig auf jeden Fall der Klimawandel, der ja insbesondere bei den Landwirten und Landwirtinnen ganz, ganz elementar zu spüren ist. Wir haben sowieso in letzter Zeit mehrere Gesetzesverschärfungen gehabt und die LandwirtInnen beklagen sich immer wieder über zu viel Bürokratie. Und das ist kein neues Phänomen. En parte de la opinión pública europea se ha instalado la idea de que las protestas del campo son injustificadas. Esa crítica responde a las cuantiosas subvenciones que recibe el sector agropecuario y también al aumento de sus beneficios los últimos años.
Un vistazo a la evolución de las ganancias y los ingresos del sector agrario alemán confirma una tendencia ascendente en los años 2021 y 2022, con la recuperación del consumo tras el fin de las restricciones por la pandemia del coronavirus. Pero ese aumento de la evolución de las ganancias e ingresos es engañoso. Se trata de ingresos medios en un sector crecientemente desigual y cada vez más concentrado. Así lo confirman cifras oficiales del desarrollo del campo alemán. Aquí el número de explotaciones agrícolas y ganaderas no deja de reducirse desde la década de los 90 del siglo XX, al tiempo que crece la cifra de hectáreas por explotación. El negocio crece, pero se concentra cada vez en menos manos. Fast 2 Drittel der Fläche in Deutschland ist von Großbetrieben bewirtschaftet mittlerweile. Das sind Betriebe von 100 Hektar und mehr. Und wir haben eigentlich eine zweigeteilte Landwirtschaft, so würde ich sagen. Diese Großbetriebe, die wirtschaftlich hervorragende Ergebnisse machen, die sehr kapitalintensiv sind. Und die kleinen Betriebe, die unter diesen 100 Hektar oder den 50 Hektar sind, die Familienbetriebe, die Existenzangst, wirtschaftliche Ängste haben. Sie haben keine Hofnachfolger, junge Menschen wollen das nicht übernehmen. Sie sehen darin keine Perspektive. Eigentlich sind es 2 Welten von Landwirtschaft, die gerade auf der Straße protestieren. Die Welt des Großkapitals, die jetzt sagen, wir wollen diese Dieselsubvention nicht hinnehmen, aber eigentlich aus einer sehr komfortablen Situation heraus. Und zweitens die Welt der kleineren Familienbetriebe, die wirklich aus ernsten und guten Gründen um ihre Perspektive und um ihre Zukunft bangen. Und wir müssen auch sehen, der Großteil des technologischen Fortschrittes geht auch in Richtung Arbeitssparen. Das heißt, ich kann die gleichen Flächen mit weniger Leuten bewirtschaften. Und das liegt an den relativ hohen Preisen für Arbeitskosten in Europa, die wir haben. Ja, und insofern haben wir hier eigentlich, sage ich mal, ökonomische Rahmenbedingungen, die dazu führen werden, dass dieser Prozess weitergehen wird. Und es gibt eigentlich auch kein absehbares politisches Programm, um diesen Prozess aufzuhalten. En Francia, las protestas han sido hasta ahora las más duras del campo europeo. Aunque la concentración de la tierra también se da en el campo galó, allí las granjas familiares siguen teniendo más peso. Y en ellas, el proceso de precarización es innegable. La profesión agrícola es una profesión a nivel económico pues, con ingresos muy desiguales, pero también en parte está una parte muy importante de los campesinos marcada por ingresos muy bajos, ¿no? Los porcentajes de pobreza de los campesinos en Francia son del 18%. La media de los ingresos que cobran los campesinos en Francia está por debajo del salario mínimo. Luego es cierto que dentro de la misma profesión, y a veces es el caso de algunos dirigentes sindicales, hay grandes campesinos que son pues, gente rica, ¿no? Incluso algunos de ellos gente millonarios. Pero es cierto que en general es una profesión muy precarizada. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tel que l'accord est en train d'être négocié avec le Mercosur, la France s'y oppose. Parce que c'est un accord qui date d'il y a plusieurs années et qui n'impose pas aux agriculteurs comme aux industriels du Mercosur des règles qui sont homogènes avec les nôtres. El gobierno francés da así un portazo al Tratado de Libre Comercio que la Unión Europea y el Mercosur negocian desde 1999. Esta es la última de las concesiones de París al campo francés a raíz de las protestas. Francia y otros países europeos consideran que los estándares de producción en Sudamérica son más bajos que en Europa. Aber die Frage ist, was ist sozusagen die Lösung? Ja, also wenn man jetzt eine protektionistische Lösung macht, heißt das ja auch, dass in Europa Produzenten am Markt verbleiben, die eigentlich nicht wettbewerbsfähig sind. Wir haben dann höhere Preise für Nahrungsmittel und das heißt, das würde sozusagen ja auch die Inflation auch noch mit anheizen. En general existen estudios que demuestran que los acuerdos comerciales de la Unión Europea tienen un impacto positivo en el sector agrícola y alimentario. Pero, sin embargo, esto suele, en mi opinión, centrarse solo en balances comerciales generales. A mi parecer, aquí se evidencia la contradicción de la política agrícola europea porque busca mantener granjas pequeñas y áreas rurales prósperas, por un lado, pero por otro pone en riesgo su existencia con acuerdos de libre comercio y así la creciente competencia por
por parte de los alimentos importados. La ola de protestas está generando tensiones entre los intereses en comercio exterior de los estados de la Unión Europea. Los gobiernos de algunos estados como el francés ya usan un discurso proteccionista a las puertas de unas elecciones europeas en las que la ultraderecha amenaza con un nuevo avance. It's a European mistake that the voice of people is not taken seriously. They are not taken seriously by the leaders. That's the number one problem. We are speaking on. We can speak about migration or war or Ukraine, whatever. You know, the voice of the people of the streets are not taken seriously by the leaders. It's a democratic deficit. El primer ministro húngaro no dudó en acercarse a los agricultores concentrados a finales de enero frente al edificio del Parlamento Europeo en Bruselas. Orbán estableció una línea de separación entre los intereses del pueblo y los de la clase gobernante europea, a la que, por cierto, él pertenece. La retórica tiene un objetivo evidente: capitalizar el descontento del campo con vistas a las elecciones europeas del próximo junio. En ellas, los partidos ultraconservadores y de ultraderecha aumentarán previsiblemente su número de diputados europeos. El grupo Identidad y Democracia, al que pertenecen la ultraderecha de Alternativa para Alemania y el lepenismo francés, se convertirá probablemente en la tercera fracción más grande del Europarlamento. La ultraderecha de Marine Le Pen parte como clara favorita para las elecciones europeas, ¿no? Los sondeos le dan algunos cerca del 30%. En principio, estas protestas, es posible de que lo único que hagan es beneficiar esta tendencia. Es decir, porque cuesta de imaginar cómo estas protestas pueden perjudicar a la ultraderecha. En el caso del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, por ejemplo, se puede ver claramente la política agraria difusa, inconsistente, que busca captar votos a partir de protestas. Luego están los planes del partido de expulsar de Alemania a las personas de origen inmigrante. Me pregunto quién recogerá entonces los espárragos, quién cosechará las fresas en Alemania. El campo europeo se enfrenta al sentimiento de que su mundo, tal y como lo conocía, está desapareciendo. La Unión Europea se enfrenta al reto de hacer sostenible su sector agrario sin alimentar las tendencias reaccionarias que ya crecen en su seno.